Le invito a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 al 18 para conectar con el último mensaje que tuvimos de la serie de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 5 al 18. Y en esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Las cualidades del Salvador perfecto. Recorreremos en la observación del Salvador 5 cualidades que lo hacen el Salvador perfecto. En primer lugar, en el versículo 9 del párrafo que vamos a leer, podremos encontrar su sustitución perfecta. En segundo lugar, en el versículo 10 del párrafo que vamos a leer, podremos encontrar que Él es el autor perfecto de nuestra salvación. En tercer lugar, en el versículo 11 al 13 del párrafo que hemos de leer, veremos que Él es el santificador perfecto. En cuarto lugar, desde el versículo 14 al 15 del párrafo que hemos de leer, encontraremos que Él es el conquistador perfecto. Y en quinto lugar, desde los versículos 16 al 18, encontraremos que Él es el sacerdote perfecto. La palabra del Señor dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Gracias. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta expresión del escritor a los Hebreos es un recorrido profundo, puntual, exacto, que detalla las cualidades que hacen a Jesús un Salvador perfecto. Habíamos estado considerando en el párrafo anterior, para hacer conexión temática en el contexto cercano, que el hombre ha perdido su reino en su caída en el Edén. Que Dios ha decidido, antes de que la creación fuese, entregarle al hombre el reino, pero que el hombre ha perdido el reino en la caída del pecado en el Edén. Si usted toma Génesis, lo va a poder leer. El mismo Dios le dijo al hombre y a la mujer que ellos debían sojuzgar la tierra, podían controlar a los animales, debían laborar la tierra, elaborar sus productos y mantener un verdadero dominio sobre ella. Sin embargo, cuando el hombre cae en el Edén, cae su mente, cae su corazón, cae su vida y su libertad se restringe. Mueren sus delitos y pecados. Lo que el escritor a los hebreos, pueblo judío, está haciendo es, guiado por el Espíritu de Dios, mostrar que el propósito de Dios de permitir que el hombre caiga, mostrar que el propósito de Dios de permitir que el hombre pierda el reino en el Edén, es exaltar la gloria de la perfección del bendito Salvador que redimirá la perdición, para que el hombre caído, el pueblo santo, habite su gloria en la eternidad futura. La conexión de los párrafos es esta. Ahora el escritor está mostrando la grandeza de Jesús. Para hacer una incursión sobre el entorno cultural, la epístola a los hebreos siempre tiende a llevar al hebreo a razonar de una manera que lo pueda destrabar en cuanto a sus barreras lógicas. La primera pregunta que un hebreo se hacía en aquel momento cuando oía hablar de un Mesías ungido que fue crucificado, ellos decían: ¿cómo puede morir el ungido de Jehová con todo lo que nos vienen diciendo los profetas de él? Que él iba a ser un rey poderoso, perfecto, que iba a ser verdaderamente el enviado de Dios, un Dios fuerte. ¿Cómo puede morir Jehová, el Mesías? Por este motivo, cada vez que se predicaba Cristo, ellos necesitaban oír la fundamentación del por qué vino Jesús. La segunda pregunta que el escritor está respondiendo es: ¿cómo podría Jesús ser superior a los ángeles si los ángeles no morían? Todo el relato comienza entonces a mostrar que Jesucristo es el perfecto redentor del mundo caído, el perfecto redentor del pueblo santo, el perfecto redentor de su iglesia. Los principios entonces en este primer punto del sermón que vamos a revisar son los siguientes. En primer lugar, entramos en el primer punto, la primera cualidad, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué necesitaban ellos? Entender la perfección de Jesús.
como el sustituto perfecto. Los fundamentos del escrito son dos. En primer lugar, que Él es hecho temporalmente un poco menor que los ángeles. En segundo lugar, es que lo que Él pasó o atravesó, que es la muerte, lo hizo por la gracia de Dios y por todos aquellos a los cuales el Padre le había entregado para salvar. ¿Qué significa entonces esto? Se hizo hombre para poder morir. Vino a morir por los perdidos. Solo de esta manera y por diseño divino se podría recuperar el reino perdido en el Edén. El escritor está mostrando que Jesucristo, el Hijo de Dios, habitó un bebé humano. Un bebé diseñado por el Espíritu Santo, con toda la ternura que caracteriza a cualquier bebé. El Espíritu Santo diseñó en el vientre de María los piecitos de ese bebé, tersos y suaves, los cuales abrigarían dos grandes clavos para ser colgados en una cruz. El Espíritu Santo fabricó en María las manos pequeñas, suaves de ese bebé, las cuales serían traspasadas por los clavos en la cruz. El Espíritu de Dios en el tiempo de gestación, mientras la tierra nada sabía y el cielo festejaba y los ángeles adoraban, Él gestaba a un bebé con una cabeza gloriosa y preciosa, la cual habría de abrigar una corona de espinas. En esos 9 meses de gestación, el Espíritu Santo formaba un cuerpito tierno, amoroso, el cual sería traspasado por una lanza. Cuando el escritor tiene que mostrarle a los hebreos la perfección del Salvador, comienza mostrando que Él es el sustituto perfecto. En el plan de Dios era imposible redimir el mundo caído si el Hijo de la Deidad no se hacía carne. Cristo Jesús vino a morir nuestra muerte para llevarnos a vivir su propia vida y recuperar el reino que perdimos. Es necesario que sepamos que ese reino que perdimos lo podemos recuperar porque Él probó y se hizo cargo de nuestra muerte, dándonos por gracia el regalo de su vida, es a saber, la vida eterna. Esta es la sustitución, un cambio de muerte por vida. Cristo vivió la vida del pueblo santo caído en el pecado, para que en la eternidad de gloria habitemos su herencia. El perfecto sustituto es el único que puede redimir al mundo caído. El diseño de Dios es que Cristo quitase la maldición y que recuperase el reino perdido. Él debía tomar el lugar del hombre, Él debía morir su muerte. Esto significa entrar en la carne y hacerse hombre. La sencillez del Evangelio es que Dios se hace hombre para sustituir al hombre en la muerte y por tanto liberar al hombre para que pueda vivir con Él. Es sorprendente darnos cuenta de que el creador de los ángeles, el jefe de los ángeles, el Señor de las huestes angelicales, aquel a quien los ángeles adoraban y obedecían, debió hacerse por un tiempo inferior a ellos. Esta es la conjunción perfecta que constituye a Jesús nuestro Señor como el perfecto sustituto, porque nunca dejó de ser Dios en su naturaleza, pero tuvo que cargar con una segunda naturaleza que no le pertenecía para sustituir nuestra muerte en la cruz. Ese es el perfecto sustituto, es la ecuación perfecta. Es 100% Dios y es 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser hombre. La epístola de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir? Algunos hablan del amor, no es el amor, es la humildad. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El griego, el morfe, allí, del cual toma la palabra nuestra morfología, es lo que afecta la apariencia, la visión externa de algo. Literalmente, el ímpetu del griego ahí es que quien veía a Jesús podía ver los atributos incomunicables de Dios. Quien podría ver al Hijo veía al Padre. Él era naturalmente igual en esencia al Padre. ¿Cómo podemos encontrar en Hebreos que se exalta justamente la perfección de la sustitución por esta primera línea del versículo 9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto es estremecedor. Porque Él creó a los ángeles. Si usted toma el mismo libro, en el versículo 5 del capítulo 1, Dios exalta a Cristo como superior a los ángeles. Y Él dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. La misma carta está exaltando a Cristo sobre los ángeles. Y la misma carta está colocando a Cristo bajo los ángeles. ¿Qué pasó aquí? ¿Se equivocó el Espíritu de Dios? No. Es la conjunción perfecta, mi amado. Para que tú puedas ser iglesia, para que puedas ser salvo, Dios tuvo que hacerse carne. Un bebé bonito que iba a crecer para ser destruido en la cruz por el juicio del Padre. Esa es la sustitución. Y cuando Pablo lo pinta en Filipenses 2, dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La conjunción es esta: la naturaleza gloriosa de la segunda persona de la Trinidad se puso sobre sus espaldas una naturaleza humana que no le pertenecía, con el propósito de ser el sustituto perfecto, con el propósito de recibir sobre su naturaleza humana el juicio que Dios tenía planificado para los hombres rebeldes y transgresores que perdieron su reino en el Edén. El sustituto perfecto. Él es el sustituto santo. Él es el sustituto perfecto. No solamente que la primera frase exalta la perfección de la sustitución, sino que la palabra sigue diciendo en el versículo 9 lo siguiente. Dice así, 2:9. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es Jesús quien fue coronado de gloria y de honra por padecer la muerte del pueblo santo. Es que la corona de gloria y de honra es que Él se ajusta al plan del Padre de una manera perfecta. La noche cuando Él se iba a introducir en este cuerpito, en este bebé tierno y hermoso en María, el que estaba siendo formado, cuando Él iba a empezar su gestación, Él se despide del Padre y queda registrado en Hebreos 10. Sacrificios y ofrenda por el pecado no quisiste. No te agradaron la grosura de los carneros, los sacrificios. Pero he aquí que me has preparado un cuerpo y yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quítalo primero para establecer esto último. En esa despedida maravillosa, Cristo está diciéndole al Padre que Él viene a habitar ese cuerpo. Y Él es el sustituto perfecto y santo, el cual creció y fue a la muerte para vivir nuestra muerte y poder otorgarnos su vida en su gloria para toda la eternidad. En segundo lugar, la Escritura nos lleva a considerar al autor perfecto de nuestra salvación. El versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas.
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vuelve a hablar de la perfección de un autor de salvación. El término convenía en el original se refiere directamente a Dios, aunque también podemos entender que le ha otorgado dominio a Cristo. Sin embargo, se refiere a la persona del Padre, por el mismo relato. Aquel por cuya causa son todas las cosas es la mente del Padre, como aquella mente originadora de todo lo que existe para su gloria. Todo lo que subsiste, porque Él quiere que subsista, todo esto está ligado a un propósito redentor. Y es el propósito redentor que presenta aquí. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y por esto Él debe perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra convenía se refiere entonces a que Dios obró en la encarnación del Verbo conforme a su naturaleza. Esto era lo conveniente. El plan de la redención es perfecta porque Dios obró conforme a su naturaleza. Y por eso Cristo Jesús es el perfecto actor de nuestra salvación. ¿Cómo podemos entender que Él obró conforme a su naturaleza? Él fue consecuente con su sabiduría al encarnar a su Hijo Jesús. En la cruz de Cristo, Dios resolvió lo que ninguna mente humana o angélica podía haber resuelto. ¿Cómo unimos una eternidad de gloria con una caída en el infierno? ¿Cómo unimos la santidad de un Dios todopoderoso con la fragilidad y la inclinación de un humano transgresor que vivirá y morirá pecando? Sin embargo, la palabra nos habla en Corintios y dice claramente que Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros su sabiduría. La sabiduría de Dios se manifiesta en Jesús. Él es el perfecto autor de la salvación porque su persona condice con su sabiduría, la del Padre. Él resolvió el problema que no se podía resolver en la cruz. En segundo lugar, Él fue consecuente con su santidad. Dios mostró en la cruz de Jesucristo su odio natural frente al pecado y al pecador. Debemos decir lo que la Biblia dice. Dios mostró en la cruz, en la descarga de su juicio, el odio natural frente al pecado y al pecador. La palabra dice en Romanos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no está a favor del pecado, ni tampoco ama al pecador. Dios aborrece al impío y está airado con él, dice su palabra, todos los días de su vida. Su amor es un amor que se manifiesta y que por gracia común se expresa, y su amor directivo y salvador es hacia los que Él ha escogido para habitar la gloria de su Hijo. Entonces, ¿por qué es perfecto el autor de nuestra salvación? Porque fue consecuente con su santidad. Pero en tercer lugar, es perfecto el autor de nuestra salvación porque fue consecuente con su poder. Cristo Jesús en la cruz, mi amado, soportó el castigo equivalente al producto de cada uno de los millones y millones de escogidos por gracia, multiplicado por la eternidad. Es infinito, no tiene fin. En las horas de cruz, Cristo soportó el castigo equivalente a una eternidad de infierno multiplicada por los millones de escogidos por gracia que la de salvar. La cruz de Jesús es la muestra del poder de Dios. Es el poder de Él
que da como consecuencia la encarnación del Hijo de la Deidad, el único ser que puede llevar sobre sus espaldas el producto de una eternidad por la suma de los pecados de cada uno de los escogidos en la cruz. Y en esas horas de cruz, Dios juzgó de manera total el pecado de ellos. La expiación de Jesucristo en la cruz es infinitamente profunda para los escogidos y es totalmente limitada para ellos. La expiación de Jesús en la cruz, aquel que es el autor de la salvación, no tiene límites en su alcance para aquellos que creen en Él. ¿Por qué? Por el concepto que estoy diciendo. Porque el poder de Dios se manifestó en la cruz, en el hecho de que Cristo en esas horas pudo pagar una eternidad por cada escogido por gracia y pudo cargar sobre sus espaldas el producto de todos los pecados de cada uno de ellos que cometerían y que cometieron y que cometerán en toda su historia terrenal. Por eso es que la expiación de Jesús es infinita para los que creen y es limitada porque es solo para los que creen. El Señor entonces no solamente que es consecuente con la santidad, con el poder de Dios, con su sabiduría, sino que fue consecuente con su amor. El amor que Él tuvo para con el Hijo en la eternidad es lo que llevó al Padre a querer levantar de la tierra pecadora a un pueblo santo que le glorifique. La promesa la encontramos registrada en el libro de Tito, donde justamente antes de que Él entrase en la tierra, el Padre ya le había prometido salvos que le adoren y le glorifiquen. El resultado de ese amor eterno, amor con el cual Él nos ha amado, es que en la eternidad no solamente Dios ha amado al Hijo y le ha prometido levantar de la tierra una iglesia que se case con Él para siempre, que lo adore y lo reconozca, sino que Él escogió a cada uno de los miembros de la iglesia antes de que el mundo fuese y los inscribió en un libro, el libro de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 13:8 y 17:8. Ese libro de la vida es escrito en la eternidad como un propósito redentor del Padre, un propósito cimentado en un amor perfecto. Entonces, Él es el autor de perfecta salvación porque es consecuente con la sabiduría de Dios, porque es consecuente con la santidad de Dios, porque es consecuente con el poder de Dios, pero es consecuente con su amor y por último, es consecuente con su gracia. La humillación que Cristo sufrió por la salvación del hombre era consecuente con su amorosa naturaleza de gracia. Él no vio en nosotros nada que lo conmueva para poder salvarnos. No teníamos nada que ofrecer para que Él se conmoviese en tomar una decisión eterna. Dios obró por pura gracia. Romanos capítulo 9 habla claramente cuando Jacob y Esaú, los gemelos, iban a nacer, ya tenían predeterminado, uno era amado, el otro era aborrecido. La soberanía de Dios es así. Y el Dios eterno no fue movido por las obras de ellos. No habían aún nacido, dice la palabra, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esa es la gracia de Dios. Entender su gracia es entender que no teníamos nada para darle. Entender su gracia es entender que no podíamos volver a Él. Entender su gracia es entender que Cristo fue encarnado para lograr superar la infinita imposibilidad con la que contábamos para ser salvos. Su palabra entonces no solamente nos muestra que Él es el autor perfecto. El autor en el griego es el término archegos. Esta perfección que se basa en la naturaleza de Dios está hablando de que Cristo es el líder. Archegos es la palabra que se utilizaba en Grecia y en toda la cultura grecorromana
para indicar justamente un pionero, alguien que rompía la barrera de lo imposible, alguien que hacía posible un camino en un lugar escabroso donde no se podía caminar, alguien que abría una puerta que estaba cerrada eternamente, alguien que podía representar a un pueblo sobre él. Este es el Arquegos. Este es justamente el autor, líder, pionero. Hebreos capítulo 5, más adelante en el contexto cercano, en el versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa obediencia en el padecimiento es nuestra experiencia también. Pedro nos dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, tal como él padeció. Debemos soportar la lucha contra el pecado mientras estamos en la carne, porque aunque luchemos contra el pecado, no moriremos a causa de él. Pablo, escribiendo a los de Filipos capítulo 1, dice también que nosotros, o nos ha sido concedido a nosotros, 1:29 de Filipenses, no solamente creer en él, sino también padecer por él. La asociación perfecta. Él es el Arquegos, el autor de la salvación. Él es el que ha abierto la brecha de la luz y de la redención. Él es el que encendió la iluminación que conecta la oscuridad entre la muerte y la resurrección. En tercer lugar, Él es el santificador perfecto. Si tú lees el versículo 11 al 13, dice así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El santificador es en el griego el término agiasmos. Es una palabra que significa la persona capaz de poder separar, cambiar a la persona su realidad. Cristo es el agiasmos, Él es el santificador. Él es el santificador perfecto. Es imposible que el hombre pueda volver a participar de la naturaleza divina sin un santificador perfecto. Y lo que está diciendo la Escritura es esto. Dice lo siguiente. Dice que Él nos santificó. La palabra clara es cuando dice que Él anuncia a los hermanos su nombre y que en medio de la congregación le alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, y los hijos que Dios me dio. Esta es la realidad bíblica. Dios, en su gracia, quiso salvar a pecadores. Los inscribió en un libro de la vida. Amó al Hijo de una manera perfecta. Y después de haberlos inscrito en el libro de la vida y de haber pensado un plan de redención universal perfecto, Él escogió al agiasmos, al santificador, al que tenía que venir a encarnarse, al que tenía que venir a sufrir nuestra humanidad, al que tenía que venir a padecer mi muerte para regalarte su vida, al que tenía que venir a cargar tu pecado para que puedas ser justificado en él. Él es el santificador perfecto. Por eso es que aquí habla de la santificación perfecta, cuando a los salvos Él los llama hermanos. Esto es algo estremecedor de la epístola. Y cuando los hebreos que querían cuestionar el poder del Evangelio se enfrentaban a una lógica de razonamiento santo, se quedaban sin argumentos. Él es el santificador perfecto. Entonces, Él es el que hace que los escogidos por gracia, que entraron a vivir en la carne y que cayeron en el pecado, puedan volver a ser separados desde un mundo de tinieblas, desde un reino de condenación, al reino suyo, al reino de su amado Hijo, Jesús. Él es el santificador, es el que separa el agiasmo.
Bendito Salvador. Gloria en su nombre. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El agiasmos, el santificador, aplica la santificación, consiguiendo una justicia. Esa separación del mundo caído se puede lograr por la justicia conseguida en las horas de cruz. Pablo dice claramente que al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Cristo es el santificador perfecto porque es hecho figura de pecado en su encarnación. Al estar en la cruz, Él era el hombre representante del pueblo santo. Lo que el Padre veía en la cruz no es lo que los hombres veían. Los hombres veían a un supuesto rey Mesías reducido por el poder de un rey humano, atado por los soldados romanos, clavado a una cruz. El Padre veía en Jesús al pecado de un pueblo santo, pagado durante toda una eternidad, siendo purgado en unas horas de cruz. Él es el agiasmos, Él es el santificador perfecto, Él es el que por su acto de entrega recibió la justicia de Dios, que cayó sobre Él con toda su ira, destruyéndolo en la cruz. A Cristo no lo mató el poder romano, a Cristo no lo mató los sucesos de un sistema gubernamental del poder de la época, el Imperio Romano. A Cristo lo mató el Padre y obró por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El plan de la redención fue perfecto. La justicia conseguida es infinita y profunda. Él es el agiasmos. Él hizo a un lado la injusticia que nos condena para empaparnos de la suya. Cual manto blanco y celestial nos da acceso a la gloria. En cuarto lugar, Él es el perfecto conquistador. El versículo 14 y 15 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra está hablando de que Él es el perfecto conquistador. Cuando la palabra dice así que por cuanto los hijos participaron, el original griego allí es koinonía. Habla de una comunión, habla de pertenecer a un grupo en donde todos son iguales. Esta palabra koinonía es la que se utiliza aquí para representar que los hijos que el Padre escogió en la eternidad, todos aquellos que Él quería salvar por gracia, todos entraron en una realidad carnal y cayeron en el pecado. Participaron de la carne y de la sangre. Todos tenían carne y todos tenían sangre. Todos estaban perdidos en la naturaleza de Adán. Cuando sigue diciendo entonces que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, notoriamente cambia el término en el original y no se utiliza la palabra koinonía, sino que se utiliza la palabra meteco o metecho. Esta expresión habla de cargarse de una naturaleza que no es mía para hacer compañía a los que Él viene a buscar. Meteco es adoptar la naturaleza humana siendo que no le pertenecía para poder morir en nuestro lugar y así poder asirnos de su naturaleza divina. El cambio de los términos es tremendo. El punto entonces es que de koinonía meteco hay un perfecto conquistador. Los hijos entraron en la perdición. Él viene a conquistar a Satanás.
Él viene a enfrentar a Satanás. Él viene a redimir al pueblo santo. La palabra de Dios nos habla que Él viene a morir en nuestro lugar. Nosotros, por las promesas que Él nos da cuando se encarna, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 4, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Así que en este sentido, ¿por qué se volvió hombre Cristo? ¿Por qué murió? Él murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La única forma de destruir a Satanás era despojarlo de su arma. Y la muerte física, espiritual y eterna era el arma del diablo. Cuenta la historia de un héroe de Suiza llamado Arnold Winkler. Hoy, actualmente en Suiza, se pueden ver en la ciudad las estatuas en conmemoración a su heroísmo. Suiza era justamente una región que no tenía una identidad bien definida. Y en ese tiempo en Europa, Suiza era como el epicentro de las guerras. Los ejércitos y las personas buscaban a Suiza para atacarla y despojarlos de sus bienes. Y esto llegó a ser tal que los pobladores del lugar quisieron hacer justicia. Cansados de la situación de ser invadidos, ellos decidieron presentar resistencia. Cierta vez un ejército alemán venía acercándose por la montaña hacia la zona para ser atacada, y ellos se formaban justamente en una formación de falange, que era 1,5 kilómetros a 3 kilómetros de guerreros en barra, uno al lado del otro, protegiendo al ejército que venía detrás. Y el ejército alemán que avanzaba con esta falange de 1 a 3 kilómetros, traían escudos, lanzas y flechas. Pero Arnold Winkler lo que hizo fue formar a un ejército de plebeyos, en donde solamente contaban con pico y con palas y algunos efectos, armas, martillos, elementos punzantes, y los agrupó. Cuando el ejército alemán avanzaba, Arnold Winkler, con un grito de gloria y queriendo justamente abrir la brecha de la libertad, corrió hacia el ejército alemán. Las flechas y las lanzas tardaron poco tiempo en traspasarlo. Su sangre a borbotones salía hacia afuera. Pocos metros él caminó hasta que cayó muerto. Pero él abrió la falange alemana y el ejército de Suiza entró detrás de él, a tal punto que con picos y palas y elementos punzantes redujeron a Alemania, la hicieron retroceder y se consiguió la libertad. ¿Sabes una cosa? Cristo Jesús hizo eso. Él fue al frente, Él confrontó a los ejércitos del infierno en la cruz para conseguir tu perfecta libertad. Por eso es que podemos decir hoy, como Él dijo en San Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, el morir es ganancia. Pablo dice a los corintios, ¿dónde está, dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo fue el guerrero valiente que destruyó los ejércitos del infierno. Y la palabra dice, Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En quinto lugar, Él es el sacerdote perfecto. El versículo 16 al 18 del párrafo dice así, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. Él es el sumo sacerdote porque el sumo sacerdote estaba elegido por Dios, pero habitaba entre los hombres. Su obra era representar al pueblo delante de Dios, conseguir el favor de Dios, la propiciación, la inclinación del Padre a perdonar el pecado del pueblo. Pero Cristo Jesús se constituyó como el sacerdote perfecto, porque no puede haber una unidad más perfecta entre su divinidad y su humanidad. Él es el perfecto sacerdote porque Él es el único que puede medir la exigencia de la justicia de Dios, solo porque Él es Dios. Pero Él puede mediar ante el justo juez como un hombre, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sufrió mi dolor, Él sufrió el tuyo. Él fue tentado por el pecado como tú lo eres. Él derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro como tú lloras a un pariente muerto. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo sueño, no tenía dónde recostar su cabeza. Él es el sacerdote perfecto, porque es la conjunción exacta entre divinidad y humanidad. No hay otro Salvador más perfecto que Él. Y yo te invito, iglesia, vamos de la mano ante el pesebre en esta mañana a ver ese hermoso bebé, a ese cuerpito tierno. ¿Quién eres tú, preciado bebé pequeño? Acostado en la paja, Dios soy. Viste a la tierra este día. ¿Por qué viniste, pequeño, dulce bebé, acostado en la paja? A morir vine, para pagar el precio del pecado. Bebé, ¿el pecado de quién, pequeño y tierno bebé en la paja? El tuyo. El tuyo es el que me trajo aquí abajo el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Hemos podido ver al perfecto Salvador. Dios se hizo un bebé para morir pagando el precio del pueblo santo en la cruz. Oh Señor, cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia hay en ti. Tú has querido redimir al pueblo santo. Tú has encarnado a tu Hijo para que muera por él. Tú has juzgado en su encarnación la suma de los pecados de toda la iglesia, de todos los tiempos. Tú has resumido en sus horas de cruz el pago eterno en el infierno, el cual no debemos más. Gracias por Jesucristo, el Señor y el Salvador. Salva en esta mañana a quien está aquí creyendo que la religión le salva. Salva en esta mañana a aquel que todavía no ha confiado en Jesús, el perfecto Salvador. Salva por gracia a algún pecador arrepentido, sabiendo que fue motivo de que ese bebé naciese, tuviese en la paja. Oh Señor, te adoramos y te glorificamos a ti. Y deseamos que haya gozo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Que haya en tu iglesia madurez para amar a Jesús con un corazón más profundo, entregado, fiel, consagrado, sabiendo quién es Él. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.